Bendiciones, pastora. Amén. Muchas gracias. Gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria al Santo y al que vive. Al grande, al fuerte y al poderoso. Qué hermosa es la presencia del Señor en este lugar. Y eso es muy bueno. No pierdan nunca la sensibilidad a la presencia del Señor. Así que desde aquí le abrazo, agradezco a nuestro pastor la gentileza, ¿no es cierto?, su amabilidad de poder compartir conmigo en esta mañana el púlpito. Así que gracias a Dios por eso. Bueno, orando en dirección a este tiempo, me gustaría que fuéramos al Antiguo Testamento. Esta palabra ha sido de mucha bendición para mi vida. Es una palabra muy querida para compartir. Josué capítulo 17. Vamos al Antiguo Testamento. Josué capítulo 17. Aunque nos vamos a encontrar con que aquí está la repartición de la tierra, ¿no? No vamos a hablar de geografía específicamente porque hay una lista, ¿no es cierto?, qué le tocó a una tribu, qué le tocó a otra tribu, qué le tocó a otra tribu, y los límites al norte, al sur, al este y al oeste. No vamos a hablar de geografía, pero sí vamos a hablar de una situación particular que se dio en esa repartición. Josué capítulo 17, del verso 14 al 18. Josué 17, del 14 al 18, dice así: y los hijos de José hablaron a Josué, diciendo: ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué le respondió: si soy pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros herrados, los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo y tienes gran poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú los desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros herrados y aunque sea fuerte. Buen Dios y Padre celestial, cuán agradecidos estamos en esta mañana porque estamos aquí, reunidos como lo que somos, pueblo tuyo. Gracias por este privilegio y esta bendición que usted ha dado a nuestras vidas. Este es el tiempo para nuestro espíritu, para nuestra alma y también para nuestro cuerpo. Porque en tu palabra está el poder de alcanzar todo lo que nosotros somos. Te ruego, mi Dios, que despejes la mente de tu pueblo, despeja nuestras mentes, despeja nuestro corazón, de tal manera que tu palabra pueda tener cabida en nosotros. Señor, disponemos todo este tiempo a la ministración del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo el que haga llegar esta palabra de acuerdo a la necesidad congregacional, de acuerdo a la necesidad particular de cada uno de los que estamos aquí en esta hora. Este tiempo sea totalmente sujeto a la persona del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que quiero compartir, amados hermanos, con ustedes, basándonos en esta porción de las Escrituras, es lo que tengo y lo que puedo llegar a tener. Lo que tengo y lo que puedo llegar a tener. ¿Qué vemos a la simple lectura de esta palabra? Cuando uno descubre estas cosas
Es increíble cuán bendecidos podemos sentirnos. Aquí habemos pastores, ¿no es cierto?, ministros del Señor, hay liderazgo, hay iglesia. Y en esta introducción, ¿qué es lo que vemos primeramente? ¿Saben lo que estamos viendo, amados hermanos? Un diálogo. Y qué bueno dialogar, hermanos. Vemos comunicación. Es bueno comunicarnos y estamos escasos de comunicación. Vemos el diálogo y la comunicación del gran líder llamado Josué, que en esta ocasión él está conversando, está dialogando, entra en un tiempo especial de conversación con los hijos de José, con Efraín y Manasés. Encontramos la posición de un liderazgo que necesariamente tiene que tener respuesta y que necesariamente tiene que tener la capacidad de resolver situaciones. Y ese es el liderazgo que Dios quiere en este tiempo. Un liderazgo capaz de conversar, de tener en él como líder la capacidad de que la gente se acerque a él con la confianza que ese líder le va a ayudar. Y que tiene ese liderazgo la capacidad de resolver sus problemas. Punto 1. Ese tipo de liderazgo, con esa empatía, esa sencillez de que a él se le pueden acercar las personas y que en él está la capacidad de resolver una situación. Pero por otro lado encontramos a aquella gente que va en busca de un líder y que sabe que frente a un problema, que frente a una situación, que frente a un imprevisto, no va a ir a cualquier parte. Lo suyo no va a ser tema de conversación con él o con él, sino que sabe a quién tiene que ir. Sabe a quién tiene que dirigirse. La introducción de este capítulo, de este tema, a mí me alumbra en dos direcciones y eso me bendice, porque me hace responsable a mí de yo tener la capacidad de presentarle o darle a otros ese sentir de que pueden acercarse a mí. O sea, soy accesible. El liderazgo tiene que ser accesible. En esta mañana hay líderes, hay diferentes ministerios, diferentes gracias, como dice su palabra, diferentes dones, diferentes ministerios, diferentes operaciones, como dice 1 Corintios 2, y que hay una diversidad, una gama. Entonces el liderazgo está dentro de la iglesia. Pero el liderazgo es para que haga del líder una persona accesible. Y que tengamos la capacidad de poder resolver situaciones. Pero por el otro lado encontramos a las personas que de una y otra manera se presentan a un problema, a una situación, a un imprevisto y saben que tienen una situación y saben que su situación tiene que ser oída y tiene que ser solucionada. Y como saben que tienen que ser oídos y que meritan una solución, ellos tienen que tener claro hacia dónde tienen que ir. Por eso me gusta, ¿no?, ver a Josué en un momento determinado enfrascado en una conversación con la tribu de Efraín y de Manasés. No estaba, por supuesto, todas las tribus, porque cada tribu tenía su propio liderazgo, sus propias autoridades, personas delegadas, ¿no?, para tratar ciertos asuntos. Entonces vemos, ese es el escenario para comenzar en esta mañana el tema, hermanos. Esa es la introducción. Metámonos en este escenario. Por un lado Josué y por otro lado los hijos de José, Efraín y Manasés. El líder, la gente que necesitaba ser oída, escuchada. Y es muy importante, ellos sabían que no podían ir ni a Eduardo, ni a Mario, no podían ir donde María. Ellos sabían que tenían que ir donde Josué. Vamos aprendiendo, ¿no es cierto? Lo que no estábamos haciendo, empezaremos a hacerlo hoy. Los líderes
gente accesible. Y el pueblo que requiere algo, no vaya donde Pedro, Juan y Diego. Vaya donde tiene que ir. Es que, olvídese del es que. Vaya y diríjase a donde tiene que ir. ¿Vendrá la solución o no vendrá? Ya no es asunto suyo. El asunto suyo es que debe de ir a donde tiene que ir. Pero en este caso hubo solución. Y eso es muy bueno. ¿Sabe por qué? Porque la comunicación es fundamental para llevarnos bien. Las buenas relaciones son saludables. Y hay que orar para que se gesten las buenas relaciones. Hay que orar para que podamos tener buena comunicación. ¿Por qué digo orar? No porque esté involucrada en un ministerio de oración, sino que digo que hay que orar porque somos personas, somos seres humanos. Y lo que menos nos gusta es conversar. Lo que más nos gusta es gritar. Lo que más nos gusta quizás es altercar. Porque es parte de esta naturaleza. Por eso necesitamos orar, por eso creo. Y de repente me van a ver hablar de oración. Porque es inevitable que no lo haga. Pero es importante, o sea, la oración en resumidas cuentas está metida en todo. Hay que orar por las cosas que no se dan, hay que orar para que las cosas se den, hermanos. Y la comunicación, las buenas relaciones dentro del cuerpo de Cristo es algo que amerita orar. Porque propiamente tal como persona, a esta naturaleza no le gusta orar, no le gusta conversar, no le gusta dialogar. Pero tenemos que hacerlo, hermanos. Y aquí encontramos comunicación. Y lo otro que encontramos, amados hermanos, es que encontramos a un líder que no los calma. No los calmó. Ni tampoco se fue por la tangente, como decimos nosotros. Tampoco los evadió. No los calmó, pero tampoco los evadió. E incluso tampoco les dijo lo que ellos querían escuchar. 3 cosas. No los calmó, no los evadió, pero tampoco le dijo lo que ellos tenían que escuchar. Y aquí entramos ya, amados hermanos, en el tema propiamente tal, porque encontramos, conforme a lo que se da en estos versículos del 14 al 18, encontramos 3 cosas que hizo Josué. Josué no les dijo lo que ellos querían escuchar, sino que les compartió lo que ellos realmente necesitaban oír y necesitaban saber. Ellos necesitaban saber 3 cosas en base a estos versículos. 1, ellos necesitaban tomar conciencia de lo que ellos eran y de lo que ellos tenían. Ellos necesitaban tener conciencia de lo que ellos eran y de lo que ellos tenían. A veces nosotros hablamos sin escucharnos nosotros mismos, hermano. Si nosotros habláramos, pero en el momento de estar hablando, nos escucháramos, yo creo que diríamos, Señor, yo no debía de haber hablado mejor. Claro, si nosotros prestáramos atención a lo que nosotros decimos, yo creo que inmediatamente vendría el arrepentimiento a nuestras vidas y diríamos, yo no debería de haber dicho lo que dije. O de repente diríamos, yo dije eso. Claro. Y aquí encontramos que lo primero que hizo Josué fue hacerle ver lo que ellos realmente necesitaban saber de ellos. Mire, el versículo 14. Y los hijos de José, o sea, Efraín y Manasés, le dijeron a Josué, ¿por qué nos has dado una heredad? Nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte. ¿Y qué le dice? Siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora. Mire la tremenda declaración de estas tribus. ¿Cómo tu líder, tú, Josué, pudiste darnos este territorio, este pedazo de tierra, cuando nosotros somos muy numerosos? Y Jehová nos ha bendecido, y la palabra bendición es amplia. Nos has bendecido, dice, hasta ahora.
Entonces ellos a lo mejor no habían tomado conciencia. Ellos estaban declarando que eran un pueblo grande y eran un pueblo que Jehová había bendecido. En otras palabras, ellos necesitaban encontrar en ellos mismos los recursos que ellos tenían y que lo hacía a ellos diferente. ¿Para qué? Para que ellos mismos propiamente tal pudiesen solucionar sus propios problemas. Solucionar sus propios problemas. En otras palabras, el líder pretende convertir su queja en un desafío para ellos mismos. En otras palabras, ellos tenían que tomar conciencia que lo que Dios le había dado a ellos era más que suficiente para empezar algo, para avanzar, para lograr y para ensancharse, que era el deseo que ellos tenían. Pero ellos no estaban tomando conciencia de aquello. Amados hermanos, la pregunta hoy día: ¿cuáles serían nuestros recursos para alcanzar objetivos? A veces a nosotros se nos presentan situaciones, y frente a esas situaciones o imprevistos, cualquiera que éstas sean, hermanos, nos limitan y nos coartan la libertad, aún diciendo nosotros lo que somos. ¿Qué es lo que generalmente nosotros decimos y qué es lo primero que aflora por nuestras bocas? Es que nosotros somos lo que realmente somos. Somos un hijo de Dios. Somos hombres y mujeres lavados y redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Más encima, por añadidura, hay dones dentro de la iglesia. Hay diferentes ministerios, diferentes tipos de operaciones. Dios no nos ha dejado desprovisto. Pero de repente surge algo, ese famoso de repente que surge en nosotros. Circunstancias adversas, imprevistos, dolores, enfermedades, conflictos. Suceden muchas cosas. Y que en medio de esas cosas muchas veces nosotros olvidamos lo que nosotros tenemos. Estas tribus estaban demandando más de lo que tenían. Ellos estaban conscientes de lo que ellos eran y querían más todavía. Y ellos daban las razones por las cuales ellos tenían una mayor aspiración. Entonces, simplemente el líder les recuerda lo que ellos propiamente tal estaban declarando con su boca, lo que ellos eran. La palabra del Señor dice en Deuteronomio 7:6, porque tú, le dice, fue esta palabra dicha al pueblo de Israel, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Israel sabía lo que ellos eran para Dios. Tú eres pueblo santo para Jehová. Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo santo, un pueblo especial, un pueblo único, que contaba con la dirección, con la conducción de Dios en medio de ellos. Pero hoy te dirá, pastora, esos eran versículos para ellos, sí, pero hoy día, ¿qué somos nosotros? ¿Qué hay de Dios para nosotros? Nosotros perfectamente podemos tomarnos de esta palabra también, porque la iglesia es un pueblo santo. La iglesia es un pueblo especial. Nosotros no somos una agrupación de personas común y corriente. Nosotros no estamos al nivel de una reunión de un club deportivo, de una reunión de apoderados. Nosotros somos un grupo, hombres y mujeres, como lo dije anteriormente, que ha tenido un encuentro, ¿no es cierto?, con Dios a través de Cristo, y la sangre de Cristo nos ha reconciliado con el Padre, y ahora somos hijos de Dios. Y la iglesia es especial para Dios. Que nosotros no le demos la importancia es otra cosa.
Que nosotros no estemos viviendo dentro de la iglesia como debemos de vivir es otra cosa. Pero el concepto que Dios tiene para la iglesia es el mismo concepto que Dios tuvo para con Israel en aquel entonces. La iglesia es pueblo especial para Dios. Un pueblo escogido, apartado. Y pero también ahora nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, Efesios 2:10, cuando el apóstol escribe y le dice que nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella, para que nosotros caminásemos en ella. Somos nosotros hechura de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, iglesia? Para buenas obras. Y obras que Dios preparó de antemano para que la iglesia transite, camine, se conduzca en esas buenas obras. Y primera de Pedro 2:9, que es un versículo que siempre está dentro de la iglesia. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois, ¿qué somos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es lo que nosotros somos. ¿Y cuál es el propósito? Para que anunciemos lo que ustedes van a hacer el sábado y el domingo. Para que nosotros anunciemos, para que vosotros anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces podríamos decir en este momento, ¿cuáles son los recursos que tenemos nosotros? En aquel entonces, Josué como líder les repitió lo mismo que ellos dijeron cuando se acercaron a él como líder. Le dijeron, nosotros somos un pueblo numeroso. Y le dijeron, somos un pueblo bendecido por Jehová hasta ahora. O sea, podía también seguir siendo bendecido mañana. Lo mismo que ellos dijeron con su boca como argumento frente a su petitorio, lo mismo que ellos dijeron, lo toma, ¿no es cierto?, Josué y se los vuelve a recordar. Ellos tenían recursos, ellos sabían lo que ellos eran. Eran un pueblo numeroso y eran un pueblo bendecido. Frente a sus demandas de extensión de tierra, ellos tenían que echar mano, como más adelante lo vamos a ver, tenían que echar mano a esos dos recursos. Pueblo numeroso, pueblo bendecido. Hoy en día, hermanos, no estamos exentos de problemas. A todos nos van a suceder cosas. Unos de una manera, otros de otra manera. Porque no estamos exentos. Porque somos seres humanos, somos personas que estamos viviendo en un mundo que está bajo un sistema. Pero aunque estamos viviendo bajo un sistema, el sistema superior que rige nuestras vidas está aquí en la palabra. Y yo tengo que hacer uso de la palabra. Ese es mi recurso. Las promesas de Dios son su recurso, es mi recurso, son los recursos de la iglesia. Para poder enfrentar lo que delante de mí me es tropiezo. O lo que delante de mí me está provocando una desazón. O lo que delante de mí, ¿no es cierto?, me está causando problemas. La iglesia hoy en día tiene que saber lo que es. Tenemos que tomar conciencia, amados hermanos, de lo que nosotros somos. No somos cualquier cosa. Que de repente nos portamos como cualquier persona es otra cosa. Pero no somos cualquier tipo de persona. Está claro en Pedro. Mas vosotros sois. Entonces, usted no se haga el desentendido. Y no le diga al que está a la izquierda, a la derecha, tú eres linaje escogido, tú eres real sacerdocio. No, usted es linaje escogido. Usted es real sacerdocio. Usted es nación santa. Usted diga ahora, yo le voy a decir, sí, usted. Nosotros somos linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El ser hijo de Dios es el mayor recurso.
que nosotros podamos tener. O sea, yo en esta vida yo camino como un hijo de Dios, como una mujer de Dios, como un hombre de Dios, yo camino. Ese es el mayor recurso que yo tengo. Ahora yo tengo una regla de fe y de conducta. Hay un manual de vida para mí que se constituye en un recurso, pero potente, profundo, sin igual, inescrutable, que es la palabra de Dios. Es aquí donde la iglesia tiene que empezar a adueñarse de la palabra de Dios. La iglesia tiene que adueñarse de la palabra de Dios. Yo camino como intercesora confiando en las promesas de Dios. Yo no podía estar de pie, hermano, si no confiara en el resguardo que la palabra de Dios a mí me brinda. Yo camino y le digo, Señor, el Salmo 3.3 es mío. Yo camino con el Salmo 3.3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. El que levanta mi cabeza y es mi gloria. Yo camino. Ninguna arma forjada, Señor, va a prosperar contra mí. Venga de a donde venga esa arma forjada, pero contra mí no va a prosperar. Me causa un dolor de repente y de repente un coletazo por aquí, por allá, pero digo, pero no va a prosperar. Más de lo que usted lo permita y más de lo que yo pueda hacerle frente en tu nombre. Entonces es importante, amados hermanos, echa mano a los recursos que tú tienes. Toma conciencia de lo que tú eres. Amén. Usted es un hombre de Dios, usted es una mujer de Dios. Y más encima tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros. No es llegar y decirlo, no jamás debe de convertirse en una frase fácil o cliché, como le llaman, decir, no, si yo soy templo moral del Espíritu Santo, no, si yo soy templo moral del Espíritu Santo, si no estoy viviendo la realidad de la santidad, de que en mí habita el Santo. Claro, si yo digo que soy morada y templo del Espíritu Santo, el que habita en mí no me va a dejar pasar ni una. Si yo tengo conciencia de que soy templo y morada del Espíritu Santo, amado hermano, el Espíritu Santo, si usted valora al Espíritu Santo como un recurso poderosísimo dentro de usted y usted le da la libertad al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se la va a tomar muy en serio. Y cuando nosotros infringimos algo, inmediatamente viene la administración del Espíritu Santo. Yo vivo pidiéndole perdón al Señor. Y usted dirá, pastora, ¿tan pecadora es? Claro. Si esta naturaleza tiene tendencia, no practico el pecado, que es muy diferente. Pero el que dice que no comete pecado, ya está cometiendo uno, es la mentira. ¿Me entiende? Porque yo un día le dije, cuando ya entré en lo que es la intercesión, yo le dije, Señor, Espíritu Santo, por favor, relaciónate conmigo de tal manera que cuando yo cometa algo que te entristece, hámelo saber. Y por eso digo con propiedad que el Espíritu Santo se la toma en serio. Entonces es un recurso que a mí me permite regular mi conducta. Es aquel, ¿no?, que de repente te puede aprobar, pero también lo más es rechazar. Pero lo importante aquí, amado hermano, es que la iglesia sepa y tome conciencia de lo que es. Y echemos manos a los recursos que nosotros tenemos. Ellos tenían que empezar a construir desde el punto de lo que ellos tenían. Pueblo numeroso, dijeron ellos. Ellos lo dijeron. Somos pueblo numeroso y somos un pueblo bendecido por Dios. Lo segundo que le dio a entender Josué a ellos, y que ellos necesitaban oírlo, es que ellos necesitaban ser enseñados para ver los obstáculos como una oportunidad. Y es lo que nosotros tenemos que ver en esta mañana, amados hermanos. ¿Quién no tiene obstáculos? Todos tenemos obstáculos. Uno de una manera y otros de otra manera. Los obstáculos para nosotros, el Hijo de Dios, para nosotros como iglesia, tienen que ser, amados hermanos, nuevas oportunidades que Dios está brindando a mi vida. Y Josué le hace ver a Efraín y a Manasés que los obstáculos ellos tenían que tomarlo
como una oportunidad. Los obstáculos son estorbo, hermanos. Son dificultades, son impedimentos, son inconvenientes. ¿Cuál de ellos calza con lo que usted está viviendo? ¿Hay algún estorbo? ¿Tiene alguna dificultad? ¿Tiene algún impedimento? ¿Está viviendo con algún inconveniente? ¿Hay algo que le está trabando, ¿no? Que le está obstaculizando? Pues no reniegue contra Dios ni dude de la existencia de Dios. Piense que aquello que usted está viviendo no es otra cosa que una oportunidad para que su fe se desarrolle. Su fe tiene que desarrollarse. De repente uno encuentra hermanos pidiendo al Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe. ¿Para qué Dios va a aumentarle la fe si la fe que usted ya tiene no la sabe ejercitar? Es como que Dios nos diga, ¿para qué quieres más fe si la que tienes no la estás ejercitando? No la estás usando. Entonces, los obstáculos son una oportunidad para que yo desarrolle mi fe. Una oportunidad para que yo pueda conocer a Dios de diferentes ángulos. Y las oportunidades no es otra cosa que el momento oportuno, cierto y exacto para realizar algo o para conseguir algo. Las oportunidades, hermano, van a venir a tu vida, aún en medio de tu dolor, aún en medio de tu fracaso, aún en medio de tu llanto, aún en medio de tu queja. Va a venir una oportunidad. No permitas que tu dolor, tu enfermedad, tu queja, tu decepción te cieguen a tal punto que no veas las oportunidades que Dios te está brindando. Y las oportunidades vendrán y yo tengo que tomar conciencia de esa oportunidad. Porque de lo contrario la oportunidad va a pasar, hermano. La oportunidad va a pasar. Porque oportunidad es un momento oportuno, cierto y exacto. ¿Para qué? Para realizar algo o para conseguir algo. Es un momento. ¿Usted ha escuchado ese dicho que dice que el que pestañea pierde? Ya pues. En medio de los obstáculos no pestañee mucho, hermano. La iglesia no puede pestañear mucho en medio del obstáculo. La iglesia tiene que levantarse, hermanos. El creyente tiene que levantarse. Tenemos que sacudirnos todos los golpes y todo el polvo. Hay que sacudirse, hermano. No podemos quedarnos detenidos en el obstáculo. Es realmente estar dudando de la grandeza del Señor. Es dudar de la grandeza del Señor. ¿Sabe, hermano? Viene en el momento, y creo que si el Espíritu lo pone por algo, para que ustedes vean. Cuando nosotros llegamos a Arica, una tremenda construcción de Impacto Chile, no sé si Francisco no conoce, ya. Y habían 5 personas, hermanos. Incluso a mi esposo le ofrecieron dividir la iglesia, que él trabajara con la mitad nomás y la otra, no sé, pues la ocupara en cualquier otra cosa. Y mi esposo dijo, no. Él prendió todas las luces. Incluso alguien por ahí desde las 5 que quedaron le dijeron, pastor, no prenda todas las luces porque no están los recursos para pagar la luz. Entonces mi esposo prendió todo. Pero hermanos, yo no conocía la iglesia. Mi esposo llegó antes con las cosas, yo llegué después con los niños. Cuando yo llegué a Arica, llegué a la casa pastoral donde ya estaban mis cosas, yo le digo, voy a ir a conocer la iglesia. Voy a ir a conocer la iglesia. Y yo salgo de la casa pastoral, camino un poco y yo abro la puerta del templo. Y ahí en el umbral de la puerta el Espíritu Santo me habla y me dice, tú has dicho que yo soy grande, fuerte y poderoso. Yo le dije, sí, Señor. Pues aquí, me dijo, pues aquí vas a vivir la realidad de todo lo que tú has dicho que yo soy. Amén, Señor, le dije. Con 5 personas, hermano. Vivimos muchas dificultades. Los obstáculos no era cuando uno escribe una palabra pone la primera letra con mayúscula y todas las otras con minúsculas. No, aquí obstáculos están todas con mayúsculas. Fue difícil con 3 niños, con 5 personas. Pero yo dije, Señor, hay una palabra tuya. Por eso le digo, iglesia, aduéñese de la palabra. Entonces el momento que yo le digo, Señor, no lo dije yo, lo dijiste tú. Exacto. Entonces Dios fue extremadamente fiel. Que la pasamos difícil, muy difícil, con 3 niños. Muy difícil.
pero había una palabra de Dios. Entonces, en medio de los obstáculos, hermano, si había un plátano, el plátano se dividía en 3. Si había un litro de leche, ese litro de leche era un vaso para cada niño. Pero nunca, jamás faltó el pan en la mesa. Jamás, jamás. Lo que podía haber sido un obstáculo que hubiese podido llenar de tristeza, de amargura, y tal vez como esposa del pastor recriminarle el haber tomado una decisión, aunque la tomamos en conjunto, pero yo podía haberlo culpado más a él, po. Hubiera podido aprovechar. Pero no permití, hermanos. Pero es ahí donde uno se tira más en oración todavía. ¿Se da cuenta? Entonces es necesario, hermanos, ver las oportunidades. Ahí fue la oportunidad mayor para conocer a Dios, para depender de Dios. Mire, hermanos, con la mano en el corazón y con toda confianza, yo esperaba ayuda de otros. Ayuda que nunca llegó. ¿Tuve la oportunidad para quejarme, para criticar, para enjuiciar? Claro que sí, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque yo sabía que el que tenía que intervenir en lo que podía haber sido un problema era Dios. Deje que Dios intervenga en su problema. ¡Wow! Deje que Dios intervenga en su problema. Hágase a un ladito y dígale: Señor, este es mi problema. Pero escrito está. Y yo creo que lo que está escrito se cumplirá. Y yo me hago a un lado. Porque mire, hermano, hace poquito, yo tuve otra experiencia que también se la voy a compartir. Yo estaba muy angustiada por este retiro nacional, ¿no? Por más que uno pretenda descansar, sí, pretendemos, pero del dicho al hecho no es así. Quiera si o no, humanamente viene la preocupación, viene la angustia, viene la incertidumbre. Y yo estaba muy afligida. Y hubo un varón de Dios que oró. Estaba mi esposo, yo, y él oró. Dijo: estaba de visita, ya se iba, quiso orar por nosotros. Él empieza a orar, hermanos, y viene una cosa así, como yo no estoy muy intercesora soy, pero tampoco ando soñando ni ando viendo demonios, para que le quede claro. ¿Me entiende? Pero tuve una visión así, rápida, instantánea. Yo vi 1 metro cuadrado, hermanos. Blanco, 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 1 metro cuadrado. Mientras el varón oraba. Y yo vi 2 par de zapatitos allí en la punta del metro cuadrado, blanco, 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 blanco. Y por inspiración del Espíritu Santo entiendo que el Señor me dice: no te metas en mi metro cuadrado. Lo que tú tienes que hacer, hazlo tú. Y yo hago lo mío, lo que yo tengo que hacer. Dígame que no es maravilloso. Por lo menos conmigo el Señor me enseña con pera y con manzana. Me lo deja clarito. Entonces yo ahora, cuando quiere surgir la preocupación, le digo: Señor, yo no entro en su metro cuadrado. Es suyo este metro cuadrado. Entonces, ¿tiene problemas? Déjele el metro cuadrado a Dios. Haga lo que usted tiene que hacer. Aleluya. Confía, confía, confía en Dios. Descansa, descansa, descansa en el Señor. Hay un terreno que es de Dios. El Señor dice: este es mío. No te metas. Haz tú lo que tú tienes que hacer. Lo que tú tienes que hacer, hazlo. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Echar mano a los recursos que yo tengo. La oración, la palabra de Dios, la fe, la alabanza, la adoración. Son mis recursos. Úsalos. Úsalos. Y deja que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Ve los obstáculos como una oportunidad. El Salmo 18, 29 dice que tú dices: pues contigo, dice el salmista, pues contigo aplastaré ejércitos y con mi Dios escalaré murallas. Hay que creerlo. Amados hermanos, las oportunidades de Eclesiastés capítulo 11, verso 4 dice: el que al viento observa, no sembrará. No sembrará. Y el que mira las nubes, no segará. Las oportunidades van a venir, hermanos. Préstale atención a las oportunidades que van a venir a tu vida para que tú puedas salir de ese
conflicto o de ese obstáculo. Gálatas capítulo 6, verso 10 dice, así que entonces hagamos bien a todos, según tengamos, dice, oportunidad. Especialmente a los de la familia de la fe, la oportunidad. Cuando venga la oportunidad, hagamos lo que tenemos que hacer en el tiempo de la oportunidad. Mayormente cuando nuestras vidas estén atravesando por problemas y por obstáculos. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando porque los días son malos. Entonces hay que aprovecharla. Mire, era como que Efraín y Manasés le dijeron a Josué, tú tienes que darnos mayor extensión de tierra. Y Josué le dice, ustedes tienen que tomarla. Amén. Revierte. Danos, Josué. Ya dice Josué, ustedes quieren mayor extensión de tierra, pues yo no se la voy a dar. Estoy consciente, porque son ustedes las que tienen que tomarla. Amados hermanos, el Señor nos ayude para que podamos darnos cuenta que las oportunidades están allí, esperándonos que nosotros las descubramos. Tenemos que descubrirlas. Lucas 10:33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y el samaritano fue en la lista, ¿era él? Era el tercero. Antes del samaritano pasaron dos que no advirtieron ese momento, esa oportunidad para ellos, hasta que pasó el samaritano y vio esa situación, vio esa necesidad como una oportunidad para él. Las oportunidades están, hermanos. Tenemos que advertirnos. No permita que su dolor, que su llanto, su enfermedad, su problema, cualquiera que sea, no le impidan ver las oportunidades que aún Dios está dando a nuestras vidas. Nehemías capítulo 2, versículo 4 dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces dice, oré al Dios de los cielos. Vio la oportunidad, oró al Señor y después, ¡pum!, se desplayó Nehemías pidiéndole al rey, que llegó a tal punto de ser un copero a ser un gobernador cuando llegó a Jerusalén. Cómo Dios cambió su posición, porque Él supo tomar la oportunidad. Entonces, amados, las oportunidades están esperando por usted. Descubra las oportunidades. Y lo tercero que Josué les hizo ver a ellos, y que era lo que ellos necesitaban, era que ellos tenían que ser ayudados para que vieran la victoria que estaba en el camino de ellos. La victoria venía hacia ellos y ellos tenían que ver esa victoria. Ellos tenían que ver la victoria. La victoria también nosotros tenemos que verla como nuestra. La iglesia debe ver la victoria como nuestra, porque quien la peleó fue Cristo. Si miráramos a Jesús, recordáramos su sacrificio en la cruz, veríamos que frente a lo que nos está pasando, hay victoria, hermanos. Frente a lo que nos pueda estar pasando, hay victoria. Y era lo que Josué quería que ellos vieran, que la victoria venía hacia ellos, que la victoria estaba en camino hacia ellos, que la victoria le era favorable a ellos. El versículo 17 y 18 le dice, entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte, le dice, será tuyo. Pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta su límite más lejano. Y aquí le dice, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga, porque era la excusa que ellos tenían, ¿no? Aunque tengan carros errados, o sea, estén bien, ¿no?, preparados para la guerra, aunque sean tengan un ejército guerrero, pero tú, le dices, los vas a convertir en nada. Tú, dice, vas a tener victoria sobre los carros errados, y aunque sean fuertes, que era quizás el argumento que ellos tenían. Ellos tenían que ver
que la victoria venía en camino de ellos. Tener victoria es vencer. Tener victoria es triunfar. Tener victoria es tener la ventaja o es el resultado positivo que se obtiene de una lucha. El Salmo 144:10 dice, tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Aquí el salmista reconoce que la victoria viene de parte de Dios hacia su vida. El Proverbios 21:31 dice, el caballo se alista, se prepara para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Tenemos que creer, amados hermanos. Los enemigos para Efraín y Manasés era tener un ejército que estaba bien equipado, un ejército errado, o sea, tenía carros preparados, bien equipados para la batalla. Pero ¿qué tenía Israel, hermanos? Israel era un pueblo numeroso, las tribus eran un pueblo numeroso. Efraín y Manasés era un pueblo numeroso, eran un gran pueblo, tenían gran poder, era un pueblo que tenía poder. La palabra del Señor dice en 1 de Juan 5:4, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe, como dijimos anteriormente, es uno de los recursos que tenemos que echar mano. Primera de Crónicas 29 dice, 29:11, tuyos son, Señor, ¿qué cosa? La grandeza, el poder, la gloria, pero también dice, tuya es la victoria. Tuya es la victoria y la majestad. Todo es tuyo, cuanto hay en el cielo y cuanto hay en la tierra. También es tuyo el reino. Y tú, le dice el salmista, el escritor de Crónicas, y tú, mi Dios, estás por encima de todo. Estás por encima de todo. Entonces ellos tenían que ser enseñados a ver que la victoria estaba en el camino de ellos. Que la victoria venía al encuentro de ellos. Que la victoria Dios la había puesto para ellos, pero ellos no la estaban dando cuenta, no se estaban dando cuenta. Lo único que ellos veían eran que sus enemigos, los que estaban más allá en el bosque, tierra que ellos querían llegar hasta allá, lo único que veía era que era un pueblo numeroso y que tenía carros errados. O sea, era un pueblo que estaba preparado para la guerra, que tenían lo que a lo mejor ellos no tenían en cuanto a armas físicas. Pero Dios, a través de Josué, les hace ver que por muy carros errados que ellos tenían y a través de la cual ellos se estaban sintiendo muy intimidados, ahí ellos tenían que darse cuenta que por sobre aquello estaba la victoria de parte de Dios. De ese Dios que los tenía a ellos como tribus bendecidos, como ellos dijeron, hasta ahora. Se da cuenta, hermanos, que a veces nosotros tenemos tanto de lo que tenemos, ni siquiera nos damos cuenta, hermanos. Lo tanto de Dios pasa muchas veces desapercibido en nuestras vidas y nos convierte en gente ingrata. La victoria está para la iglesia. Necesitamos ser un pueblo que reconozca la victoria. Porque la victoria no la estamos dando nosotros. La victoria para mi vida, para mi situación, no depende 100% de mí, porque fue ya una batalla peleada y ganada en el madero de la cruz. Por eso el escritor, cuando él escribe a la iglesia de Corintios, en 1 Corintios 15:58, dice, más gracias sean dadas a Dios. 1 Corintios 15, versos 57 y 58. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él le dice, y tiene la propiedad Pablo para decirle lo siguiente, así que hermanos, habiendo tomado conciencia, eso lo estoy poniendo yo, así que hermanos, tomando conciencia de la victoria que ustedes han recibido por Cristo, estén firmes y constantes, le dice. Estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué maravilloso, hermano, esto me quebranta. Y concluyo diciendo que vemos un dedo señalador. Este dedo
se levanta para concluir este tema, pero no para enjuiciarnos, no para criticarnos, sino para hacernos recordar. Mire, hermanos, por 4 veces aparece la palabra tú, tú. Conforme al diálogo, a la conversación de Josué con los líderes, con los principales de la tribu de Manasés y de Efraín, por 4 veces encontramos a Josué diciéndole lo siguiente. Le dice los últimos versículos. Versículo 17. Le dice, tú eres gran pueblo. ¿Se da cuenta? No direcciona hacia ningún lado. Josué no mira ni a la izquierda ni a la derecha, en ninguna dirección. Josué mira a los príncipes de la tribu de Efraín y Manasés y le dice, tú. Y este dedo es un dedo que nos hace responsable. Le dice, tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás, le dice, una sola parte. En otra palabra, le dice, lo que están pidiendo será concedido. Claro, no tendrás una sola parte. Y mire lo que dice el verso 18. Sino que aquel monte será tuyo. Vuelve a decirle, vuelve a dirigirse a ellos. Sino que ese monte será tuyo. Pero dice el versículo 18 más abajo, pues aunque es bosque, le dice, tú lo desmontarás. ¿Y qué es lo que es desmontar? Desmontar dice que es una excavación. Es una excavación de tierra que se realiza en un determinado entorno con el fin de rebajar, hermanos. Tú le dices, lo que era grande para ti será convertido en nada. Tú lo desmontarás. Y mire, y concluye diciendo, y lo poseerás, le dice, mire, y lo poseerás hasta sus límites más lejanos. Mire, porque tú, le dice, tú arrojarás al cananeo, aunque el cananeo tenga carros errados y sean un pueblo fuerte, pero tú los arrojarás. Los 4 tú. Y ese es el dedo concluyente de Josué. Después de haber tenido una hermosa conversación, no sé si se tomaría café, no sé si habría un cafecito en aquel entonces para haber tenido ese tipo de conversación. No sé si la harían en plena pampa o los haría pasar, ¿no es cierto?, a la carpa que ellos tenían, no sé. Pero de que hubo una conversación, hubo una conversación. Amados hermanos, aprendamos a conversar. Aprendamos a conversar. Aprendamos a dialogar. Sean líderes accesibles. Y usted vaya donde tenga que ir. Vaya donde tenga que ir. Lo suyo, diríjalo primero a quien tiene que ser dirigido. No lo diga en ninguna otra parte. Vaya y dígalo donde tenga que decirlo. Estos príncipes fueron donde Josué. Si era, a fin de cuentas era el que tenía que darle solución, por hermano. A veces nosotros vamos, no sé, pues, vamos de Pedro, Juan y Diego y nadie nos soluciona el problema porque no son los indicados. Y la persona indicada que tiene que darle solución no tiene idea de lo que está pasando. Hermanos, que se termine aquello. Vaya donde tenga que ir. Vaya donde va a venir solución para su vida. Hermanos, tome los recursos. Tome los recursos que Dios ha dispuesto para usted y para mí, para la iglesia. Acepte las oportunidades. Acepte las oportunidades. Piense que la victoria va en camino suyo. No le haga el quite a la victoria. Diga, viene la victoria para acá, yo me voy por este otro lado. No, la victoria viene hacia usted. La victoria está en su camino. La victoria está en mi camino. Y somos nosotros. Tú le dice. Tú eres gran pueblo, le dice. Aquel monte será tuyo. Tú desmontarás el bosque, le dice. Y tú, solo tú, arrojarás, le dice al cananeo. Aunque los cananeos tengan carros cerrados, sea un pueblo guerrero y sean más fuertes, pero tú los arrojarás. Buen Dios y Padre Santo. Qué bendita es tu presencia. Qué hermosa es tu presencia. Gracias. Gracias.
Tu presencia nos quebranta. En tu presencia, Señor, yo puedo ver cuán grande tú eres. Y en tu presencia puedo ver cuán pequeña soy yo, Señor. En tu presencia puedo recordar que soy polvo y tú lo sabes. Soy polvo. Tú eres el grande. Tú eres el fuerte. Tú eres el poderoso. Tú sabes, mi Dios, tú estás muy consciente de nuestras realidades. El pueblo vive realidades y tú lo sabes. Sé que nuestras realidades, cuando son tristes, afligen tu corazón, mi Dios. Porque en ti está el amor perfecto, el amor incomparable. Vuélvenos a ti, oh Dios. Vuélvenos a ti, Señor. Haznos tomar conciencia como iglesia de que en nosotros están los recursos. Están los recursos para enfrentar los imprevistos, para enfrentar los obstáculos. Ayúdame a creer que la victoria es mía, que se pagó un alto precio por la victoria. Ya la victoria está, se logró, se consiguió, se estableció la victoria. Y la victoria no va por otro camino, Señor. La victoria está en el camino por el cual yo estoy transitando como hija tuya. Por lo tanto, ayúdame a echar mano a la victoria. Ayúdame a echar mano a la victoria. Señor, gracias. Porque hay algo que tú vas a hacer, algo que es de tu total y absoluta competencia. Pero hay algo que tú demandas que yo haga, Oro por mis amados hermanos en esta mañana que han tomado la palabra, han creído en ella, que están pasando por un momento difícil. Te ruego, Señor, que al retirarse de este lugar se vayan con la actitud correcta. Se vayan desafiados, mi Dios amado, a empezar a ver todas aquellas oportunidades que tú estás poniendo a su alcance para revertir la realidad que ellos puedan estar viviendo. Señor, ayuda a mis amados hermanos. Sean fortalecidos en la fe, sean fortalecidos en la esperanza. Que sus convicciones se hagan sólidas, cada día más sólidas. Que hayamos aprendido que frente a lo que a mí me sucede, yo tengo que aprender a conversarlas y a conversarlas con quien merecen ser conversadas. Ayúdanos a todos a ser empáticos, accesibles, para entrar y entablar una buena conversación, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Eres nuestro amado Paracleto. Bendita es tu presencia y te reconocemos en esta mañana. Porque tú eres el que despeja nuestras mentes para entender la palabra. Gracias. Tu palabra dice en el Salmo 119, 130. Que tu palabra alumbra y hace sabio al sencillo. Tu palabra nos ha alumbrado en esta hora. Que hayamos sido gente sencilla al escucharla, gente simple al oírla. Eso nos dará sabiduría. Gracias. Tú estás aquí, tú te mueves en medio de este pueblo. Levanta, fortalece, establece. Señor, ordene todo lo que se haya podido desordenar. Vuélvanos el gozo que hemos perdido, vuélvanos la paz que tal vez hemos perdido por un obstáculo, por algo que pudo haberse levantado en nuestras vidas. Vuélvanos el gozo y vuélvanos la paz. Gracias por habernos ministrado. Muchas gracias, Padre.
en el bendito y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo. Gracias, pastor. Hola a cada uno de ustedes. Ya hemos terminado nuestra reunión de domingo y felices, muy felices, y queremos saludar a todos los que se han podido conectar vía online y siempre estar invitándoles a que puedan integrar a esta gran familia. Así que un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y esté siempre pendiente a través de nuestra página de Facebook de la iglesia para cualquier anuncio, aviso que tenga relevancia y que sin duda le va a bendecir muy grande a su vida. En el nombre de Jesús, los vemos, un fuerte abrazo. Chao.